¿Qué tal, amados maestros? Un gusto compartir con ustedes este video, que es ya el quinto de los fundamentos de una lección bíblica. Estamos viendo el arte de preparar una lección bíblica. Ya vimos la introducción, los fundamentos, la metodología, la autoevaluación, la conclusión y la aplicación. Esta es nuestra estructura. Hoy vamos a concluir los fundamentos de una lección bíblica y vamos a entrar al método de una lección bíblica. Sin más que decir, les habla el maestro Abel Vilca Cabrera, desde Bolivia, Cochabamba, y empecemos con este quinto video. Fundamentos de una lección bíblica. Vimos el inciso A sobre el personaje principal de la Biblia, vimos el inciso B, la dinámica del plan de redención, el inciso C, las estructuras de enseñanza, y el inciso D, elementos para preparar una lección bíblica. Estamos en el D y dijimos que en este inciso es bien amplio, que tiene 7 subpuntos que son como elementos o herramientas para preparar una lección bíblica. Si tú tienes una lección bíblica, lo cual deberías tenerlo, debes hacer el contexto, el análisis de los contextos, el análisis del género literario, el estudio de la carne, que también lo vimos, la preparación del esqueleto, y hoy vamos a ver el corazón del texto, los 3 elementos finales y los libros de referencia. Hagamos un resumen de los primeros 4 puntos. El análisis del contexto, del género literario, de la carne y de la estructura o el esqueleto del texto. Dijimos que en el análisis del contexto hay 3, el general, el específico y el histórico. Tú tenías como tarea hacer el histórico. En el género literario hay varios tipos de géneros literarios: narrativo, ley, profecía, sabiduría, poético, epistolar. Y estos géneros literarios lo vimos en un video muy claro en estos cursos. El estudio de la carne del texto también lo vimos en el anterior video, que son las 7 preguntas: quién, dónde, cuándo, qué, cómo, por qué, así que. 7 preguntas, que es el personaje, el lugar, tiempo, evento, el método, razón y resultado, que tú tienes que hacerle esas preguntas a tu lección bíblica. Luego dijimos que tienes que hacer tu estructura de tu lección, y lo puedes hacer por medio de los signos literarios, las palabras de conexión y los cambios de pensamientos. Asimismo, vimos en esta ocasión el quinto, que es el corazón del texto. Este ya no lo vimos, sino lo vamos a ver ahora, que es el quinto, el corazón del texto. Una vez que tengas la carne, la estructura, ahora vamos a ver el corazón del texto. El corazón le va a dar más vida a nuestra lección bíblica. El corazón del texto también es conocido como la verdad bíblica. Y la verdad bíblica es lo que tú quieres buscar enseñar a los niños. Es lo que buscamos enseñar. Así que en este momento o en esta clase lo vamos a llamar verdad bíblica al corazón del texto. O sea, cuando yo diga la verdad bíblica, me estoy refiriendo al corazón del texto. Y para poder descubrir la verdad bíblica tienes que hacer 2 preguntas. ¿A quién? Al tema del texto, de qué habla el autor de ese texto, y otra pregunta al énfasis del texto, qué es lo que el autor dice acerca del tema. Cuando tú respondas a estas 2 preguntas del texto, tanto al tema como al énfasis, vas a poder realmente formular tu verdad bíblica. Si tú no haces estas 2 preguntas, te va a ser difícil formular tu verdad bíblica. Así que es muy importante considerar este punto para que te sea más fácil ver tu verdad bíblica o saber tu verdad bíblica. Creo yo que este método es muy eficiente, realmente muy eficiente. Veamos un ejemplo con la historia de Caín y Abel. El tema del texto, el énfasis del texto de Caín y Abel y la verdad bíblica. Cómo sacar la verdad bíblica de la lección de Caín y Abel. Primeramente, la pregunta: ¿de qué habla el autor en este texto? ¿De qué habla el autor en la historia de Caín y Abel? Porque tiene que haber una enseñanza en esa historia. ¿Será sobre cómo ofrendar de corazón? Porque algunos enseñan eso. ¿Será sobre cómo no odiar a nuestros hermanos? Porque Caín estaba odiando a su hermano Abel. ¿Será sobre el pecado de muerte, que es malo? ¿O sobre ser gratos ante los ojos de Dios por lo que Él nos da?
Aquí les muestro 4 temas alternativos que quizá tú hayas escuchado en la iglesia por tu pastor o quizá tú hayas enseñado. Pero el tema que yo veo detrás de este texto de Caín y Abel es este, sobre la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es justo al hacer justicia a Abel y al hacer justicia a Caín por lo que hizo realmente. Esta justicia no se vio con claridad con la historia de Adán y Eva. Acá se ve con claridad porque realmente está del lado de una persona inocente como Abel y está realmente lanzando su ira ante una persona mala como Caín, expulsándolo y poniéndole una marca para toda su vida. Entonces, el tema de mi texto, ¿de qué habla el autor en este texto? De la justicia de Dios, solo eso, de la justicia de Dios o Dios es justo. Bien, ya respondimos la pregunta. Ahora, ¿cuál es el énfasis del texto? De qué es lo que el autor dice acerca del tema, o sea, ¿qué es lo que el autor dice de la justicia de Dios? ¿Qué dice de la justicia de Dios? La respuesta es más simple, que Dios hace justicia al inocente, o sea, a Abel, por la maldad del hombre, en este caso por la maldad de Caín. ¿Se dan cuenta? Estoy respondiendo mi pregunta, ¿de qué habla o qué es lo que dice el autor acerca del tema? De que Dios hace justicia al inocente por maldad de Caín. Bien, una vez teniendo ya el tema y el énfasis respondido, ahora podemos sacar nuestra verdad bíblica, que es lo que buscamos enseñar. En este caso, aquí les tengo mi verdad bíblica, lo que realmente yo quiero enseñar. Dios hace justicia a todos los que le aman. Dios hace justicia a todos los que le aman. Vean, amados maestros, estoy considerando el tema. Dios es justo. Estoy considerando el énfasis que hace justicia a los inocentes. Entonces, bajo esas dos respuestas del tema y del énfasis, yo puedo formular mi verdad bíblica. Dios hace justicia ¿a quién? A todos los niños que le aman o a todos los que le aman. ¿Se dan cuenta? Mi sujeto siempre va a ser en las respuestas de los tres Dios. No es centrado en la persona. Como decir, Dios te manda que tú ofrendes, de que tú no odies, de que tú no hagas, no seas asesino, de que tú. No. Aquí se trata de Dios. Nuestras lecciones tienen que estar centradas en Dios, en Jesús o en el Espíritu Santo. Es importante porque el autor, porque el que tiene que brillar en esta historia son ellos. Bien, así que la verdad bíblica es Dios hace justicia a todos los que le aman. Dios es el sujeto como principio, hace es el verbo y justicia es el predicado. De esta forma he podido formular mi verdad bíblica respondiendo esas dos preguntas del tema y del énfasis. Ahí los estoy mostrando con una flechita verde. Bien, ahora veamos los tres elementos finales de una lección bíblica. ¿Cuáles serán estos tres elementos? Es la introducción, la conclusión y la aplicación. Estos tres elementos es lo que nos falta ver para poder hacer nuestra lección bíblica de manera completa. Veamos la introducción. Dice acá que el propósito de la introducción es crear interés y convencer al oyente de que pueda recibir ayuda si presta atención al mensaje. Warriors. Nos quedaremos con una frase: crear interés y convencer al niño para que pueda oír el mensaje. Bien, veamos algunas preguntas que tú debes realizarte al momento de formular tu introducción en tu lección bíblica. Primero, ¿en qué momento deberías preparar la introducción? ¿Al final o al principio? Quizá tú me dirás al principio. Error. Un consejo: al final. ¿Por qué al final? Cuando tú tienes tu estructura, tu carne y tu corazón, te va a ser más fácil hacer tu introducción. Pero si tú quieres ser al principio, te vas a romper la cabeza de saber cómo lo vas a hacer. Y cuando hagas tu introducción al principio y luego hagas tu estructura, tu carne y en este caso, el corazón más del texto, vas a querer cambiar la introducción. Así que evita ese error. Segundo, tienes que darle la razón al niño por qué tiene que escuchar el
tu mensaje. ¿Por qué tiene que escuchar tu mensaje? Tercero, ¿sobre qué debes introducir o qué no debes introducir? Aquí tienes que evitar de usar elementos llamativos en tu introducción, porque no queremos que el niño se quede con la introducción, sino con la clase. Muchas veces introducimos con dramas, con mimos, con títeres, pero cuando termina la clase, el niño está pensando en toda la clase cómo usar un títere, cómo se vistió el maestro, cómo usó aquel telón. Y te pregunta al final, profe, ¿puedo usar ese títere? Profe, ¿puedo usar el telón? El niño realmente sí fue introducido o llamado la atención, pero para mal, no para bien. Y el niño se quedó con la introducción y no con la lección. Consideremos esa observación. No les estoy diciendo que no hagan esas cosas llamativas, pero consideren el riesgo que uno corre. En cuarto lugar, ¿qué tiempo tengo? 5 minutos, máximo, mínimo 3 minutos. Quinto, evita reemplazar el mensaje por la introducción, lo que les acabo de decir en el punto 3. Y debe ser sencilla y clara. La conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es la apelación final que debes prepararse con gran cuidado. ¿Por qué? Es lo último que se dice y perdurará para tiempo. O sea, lo último que vas a decir de la historia es lo que el niño se va a quedar en la cabeza. Y quizá es lo que le va a contar al papá, a la mamá, cuando le pregunten qué aprendiste en la escuela dominical con tu maestro, y el niño le va a decir quizá la última parte. Así que lo último tiene que ser verídico y real. No hagamos cosas malas o digamos cosas malas, porque el niño se va a quedar con eso. Veamos 6 pautas. Puedes repetir los puntos en tu conclusión de forma rápida. Puedes hacer un puente con la aplicación. O sea, vale decir, cuando tú concluyas, rápidamente tienes que ir a la aplicación. Explique lo que aplicarás en el sermón. O sea, que brille el tema central de tu lección para poder aplicar al final. En este caso, tienes que explicar a detalle la verdad bíblica. 4, que sea clara y específica. En este punto, tiene que ser breve tu conclusión. No más de 5 minutos, máximo 5 minutos, mínimo 3 minutos. Y cuando quieras concluir, concluye tu lección. No digas, por último, y hablas, después de un tiempo vuelves a decir una cosa más, niños, luego dices, antes que me vaya. No, si dijiste por último, tiene que ser por último, tienes que ser fiel a tu palabra. Y 6, evita volver al mensaje. Concluye, amado maestro, no vuelvas a enseñar otra vez, concluye. Y por último, la aplicación. Quiero citar a 2 pensadores, a Olford, que dice, la predicación o la lección bíblica debe tener como meta no solo impartir la verdad, sino lograr la transformación de la vida. Es importante. Queremos transformar la vida de los niños por medio de la lección bíblica. Ahí dice, la meta de la enseñanza de la lección bíblica es la aplicación. O sea, en la aplicación tiene que brillar todo lo que tú has preparado. En la aplicación tiene que brillar tu verdad bíblica. Nuestra enseñanza tiene que dirigirse a la vida del oyente. Caso contrario sería una enseñanza para el viento, como Santiago 1:22 manda. Tenemos que ser hacedores de la palabra y también obedientes a la palabra. O sea, tenemos que aplicar estas enseñanza o lección bíblica a la vida del niño. Moody, otro maestro de niños, dijo, Dios no nos dio las escrituras para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Así que tiene que afectar nuestra lección no solo a la cabeza del niño, sino a su vida entera. 5 pautas de la aplicación. La aplicación es el efecto del corazón. Aquí tiene que brillar, dijimos, la verdad bíblica. Debe causar un impacto para mostrar a Cristo. Dijimos que Cristo está en todas las historias del Antiguo Testamento. Debe ser dirigida tu aplicación a 3 áreas, a la parte de la cabeza, del corazón y la acción. Por ejemplo, mi tema o mi verdad bíblica es Caín y Abel. Dios hace justicia a todos los que le aman. Quizá el niño dirá, ¿cómo puedo amar, profesor, a Dios para que haga justicia de mí? Y tú le respondes, si tú quieres amar a Dios, Juancito,
y aquí le das una tarea aplicativa para que lo haga en la semana. Le puedes hacer memorizar un versículo, le puedes enseñar a ir a evangelizar a otros, le puedes enseñar a amar a su prójimo en la semana, a los que odia. De esta manera el niño está aprendiendo a amar a Dios, memorizando, evangelizando e incluso la acción de amor al prójimo. De esta manera el niño aprende a amar a Dios y está aplicando a su vida la lección, quizá por medio de la mente, por medio del corazón o por medio de la acción. Tú tienes que direccionar en qué área quieres que el niño ponga en práctica la lección bíblica en la semana. Importante ese punto, muy importante. Cuarto, no siempre puedes aplicar al final de la lección bíblica. Es importante. Puedes aplicar en cada punto que enseñes o también al final. Yo aplico al final y a veces aplico en cada punto. Digamos en el primer punto, que es el nacimiento de Caín y Abel, explico ese punto, hago un puente y puedo aplicar en la vida del niño, pero tengo que volver al segundo punto. Del segundo punto hago un puente, aplico la vida del niño y tengo que volver al tercer punto. Creo yo que esa imagen o esa ilustración está en el video 3, donde estoy hablando claramente sobre cómo introducir después de cada punto. Luego puedes comparar con otros comentarios bíblicos tu lección bíblica para ver que realmente otros enseñaron similar a lo que tú preparaste. Esto ayuda bastante, es como un autoexamen o autoevaluación. Te recomiendo que busques a tu pastor para que te diga un buen comentario bíblico. Bien, conclusión. Vimos la introducción, vimos la conclusión de una lección bíblica y vimos la aplicación. 3 elementos importantes que tú debes considerar al final de preparar tu lección bíblica. O sea, cuando tú tengas tu carne del texto, tu estructura y tu corazón, recién debes hacer tu introducción, conclusión y aplicación. Una imagen que está en el centro que es muy interesante. Estoy introduciendo mi lección y hay 3 eventos. Esos eventos son tus puntos. Mientras tú vas enseñando cada punto, subes una montañita. Llegas al clímax, que es lo último que vas a enseñar, y abajo está la conclusión. Y después que concluyas, entras a la aplicación. Y en séptimo lugar vemos los libros de referencias que el maestro debe considerar en su estudio. Una Biblia de estudio es muy importante, que te va a ayudar bastante, amado maestro, bastante. No solo como maestro, sino como cristiano. Un diccionario bíblico, que es otra herramienta que debes considerar. Un manual bíblico. En estos manuales es donde te habla el contexto histórico de cada libro de la Biblia. Una concordancia breve de la Biblia. Un libro de teología sistemática, que esto realmente es útil para saber ciertas doctrinas. Historia del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento, porque recordemos que la Biblia no fue escrita para nosotros de forma directa, sino para otro tipo de personas de aquel tiempo. Así que debemos conocer cómo es que ellos vivían, cómo que comían, cómo era su educación, cómo es que ellos realmente jugaban. Es bueno saber la historia de los judíos y de los hebreos. Y un séptimo libro sobre Enseñando para cambiar vidas, que este libro yo les recomiendo de forma especial para ustedes. Esto les va a ayudar bastante en la educación cristiana de niños. Estos libros no les recomiendo los primeros 6, les animo que ustedes digan a su pastor qué autor es mejor, porque son varios autores. Sí les recomiendo el comentario, el manual, diccionario, concordancia, pero de autores hay varios autores. Les animo que puedan comunicar a su pastor, porque realmente yo promuevo bastante que el maestro debe sujetarse al pastor. Lo que sí les recomiendo es el libro número 7, que sea de bendición para sus vidas. Bien, ya vimos y concluimos recién los fundamentos de una lección bíblica. Vale decir que cuando concluimos este punto de los fundamentos de una lección bíblica, tú ya tienes que tener tu lección bíblica con tu sección, digamos, la historia de Caín y Abel, Génesis 4 del 1 al 12. Tienes que tener ya preparado tus contextos, especialmente el contexto histórico.
tienes que realizar las 7 preguntas con la carne, tienes que realizar tu estructura, si va a ser textual, temático o expositivo, tienes que buscar ya tienes que tener tu corazón o tu verdad bíblica y tu introducción, conclusión y aplicación. Una vez que tengas todo eso, amado maestro, lo vamos a plasmar en un método para enseñar a los niños. Un método muy interesante que lo vamos a ver hoy sobre el primer punto. Así que entremos con el segundo punto, el método para una enseñanza bíblica. Este método compone de 4 elementos y estos 4 elementos es un acróstico. El primer elemento es A, L, M, A. El método se llama ALMA. La A es anzuelo, la L es libro, la M es mirar y la A es apropiarse. Este método es un método americano que es muy interesante, muy efectivo. Realizan ciertas iglesias conservadoras de la palabra que son realmente cerrados en la enseñanza de niños y realmente tiene grandes resultados. Nosotros lo vamos a utilizar en esta materia. El método ALMA es uno de los 5 métodos más eficaces. En este caso solo vamos a ver el método ALMA y vamos a ver punto por punto. Anzuelo. El anzuelo es como la introducción. Claro que en este método no se llama introducción, se llama anzuelo. Definición. Es algo que llama la atención de los niños al principio de la lección y conduce naturalmente al resto de la lección. Su propósito principal es instruir la lección al captar y enfocar la atención del niño. Debes darle una razón al niño para escuchar el resto de la lección. También puede ser usado para ayudar a los niños a identificarse con alguna necesidad que tenga o que necesitan. Esta definición es muy buena, pero muy buena. Rescatemos un principio acá. Es para poder captar la atención. Captar la atención. Vamos a romper un paradigma ahorita, pero quiero que se queden con captar la atención. Richard Lawrence, otro autor muy conservador en la educación con niños, del cual yo estoy trabajando bastante su libro, él dice, cuando usted prepara la clase, la verdad que enseñó lo ha impactado. ¿A quién? Al maestro. Y aquí quiero parafrasear este pensamiento. Está diciendo de que el niño viene a la iglesia con varios pensamientos, quizá de ir a la piscina, qué va a comer, qué película puede ver, cuándo va a ir al cine. Su mente está distraída. Tú tienes que sacarle de ese distraimiento y traerlo a la lección bíblica. Tienes que darle una razón de por qué él tiene que escucharte a ti. Al final este pensamiento dice, los pescadores usaban el anzuelo para sacar peces del lago y arrojar al bote. Usted como maestro va a usar para atraer los estudiantes a la palabra de Dios o a la palabra de vida. Así que algunas pautas para realizar el anzuelo. ¿Cuáles serán las pautas para realizar un buen anzuelo? La primera es la que todos conocemos, obtener la atención. Queremos que nuestros niños estén como este niño con boca abierta, atentos. Eso es muy importante. Pero muchos nos quedamos acá. Creemos que la introducción o el anzuelo simplemente es para llamar la atención y entrar a nuestra lección. Quiero romper este paradigma. No solo es para eso. En este método el anzuelo propone 4 elementos que tú debes considerar al momento de realizar tu anzuelo o tu introducción. En primer lugar es llamar la atención. En segundo lugar es descubrir una necesidad. O sea, tú tienes que obtener la atención del niño por medio de una necesidad para que el niño pueda identificarse con esa necesidad. Ahora, cada niño tiene distinta necesidad, es verdad. El trabajo del maestro es buscar una necesidad general, para poder captar la atención de todos los niños. Hay necesidades que cada niño puede tener en común, en relación a los padres, en relación a los amigos en la escuela, en relación a la vida espiritual, en relación quizá en la parte económica, tantas cosas. Entonces,
Para hacer el anzuelo debo captar la atención, pero por medio de una necesidad. Y en tercer lugar, debo establecer una meta, que esto es importante. O sea, en esta meta yo tengo que responder una pregunta. Es la pregunta la siguiente. El niño me va a decir, o tengo que decir al niño, ¿por qué el niño tiene que escuchar mi mensaje? O el niño tiene que decirme, ¿por qué, profesor, yo tengo que escuchar tu lección bíblica? Tú tienes que darle la razón del por qué el niño tiene que escuchar tu lección. Y esa es establecer la meta. Tú tienes que decirle, por esta razón tú tienes que escuchar mi lección. Y la meta o tu razón es producto de tu necesidad. O sea, la razón de por qué el niño tiene que escuchar tu lección es porque el niño se ha identificado con la necesidad que tú has mostrado en tu anzuelo. Qué interesante esta forma del anzuelo. Así que llamamos la atención del niño por una necesidad que está estableciendo una meta. Y por último, tiene que ser natural. Tú le vas a decir al niño, ¿saben qué? Voy a llamar su atención. En segundo lugar, esta es la necesidad. Y en tercer lugar, la meta que queremos lograr en esta clase, no. No y no. Eso tiene que ser natural, sin que el niño se dé cuenta. Y por último, el anzuelo tiene que durar máximo 5 minutos. Es como la introducción. En este caso, este método te está imponiendo 4 elementos que tú debes considerar al momento de preparar tu introducción, en este caso el anzuelo, antes de entrar a la lección bíblica. Muy bueno, creo que acá rompí muchos paradigmas diciendo que no solo es llamar la atención, sino que hay algo más. Concluyo con una definición mía sobre el anzuelo. Se puede llegar a una buena enseñanza cuando se capta la atención por medio de una necesidad que tiene una meta de forma natural antes de entrar a la lección bíblica. Consideren que en mi definición estoy considerando los 4 elementos: captar, necesidad, meta y de forma natural. Bien, amados maestros, hoy concluimos con el punto 1, que son los fundamentos de una lección bíblica. Introducimos el método de una lección bíblica con el punto 1, que es el anzuelo. Y luego veremos la autoevaluación, la conclusión y la aplicación. Así que tengan buen día, amados maestros. Fue grato compartir con ustedes este 5º video y espero que sea de mucha bendición y que realmente no solo sea de información para su cabeza, sino también para su corazón, porque queremos transformar vidas. Y esto implica que tú debes prepararte mucho, amado maestro. Que Dios te bendiga.